Vamos a continuar resolviendo problemas de matemáticas y razonamiento matemático y ahora tenemos este problema en el pizarrón que dice, en un cubo se cumple que el número de aristas menos el número de vértices es igual a la longitud de una arista. Ajá. La pregunta es, calcula el volumen de dicho cubo. Y vienen las opciones de respuesta. Ok. Lo primero que tenemos que tener bien claro son los elementos de un cubo. ¿Sale? Vamos a dibujar un cubo entonces para poder identificar claramente los elementos de ese cubo. Tenemos la estructura de un cubo es muy similar a esta que estoy dibujando aquí. Básicamente eso es un cubo, ¿de acuerdo? Básicamente eso es un cubo. Eso es un cubo, ¿sale? Ahí está, tenemos un cubo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese cubo? Ese cubo tiene aristas y tiene vértices, ¿ok? Tiene aristas y tiene vértices. Recuerden que los vértices son las esquinas de ese cubo. Las esquinas, cada una de las esquinas de ese cubo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si contamos el número de esquinas o el número de vértices, tenemos 2, 4, 6, 8 vértices. ¿Ok? 8 vértices. Entonces sabemos que un cubo tiene 8 vértices. Y las aristas, ¿verdad? Son las líneas, ajá, donde se unen dos caras. ¿Ok? La unión de dos caras es una arista. Recuerden que en un volumen, en un cubo, tenemos caras, ¿de acuerdo? Entonces, la unión de dos caras es donde se forma la arista. Por lo tanto, entonces, si empezamos a contar las aristas, ¿verdad? De este cubo, tenemos una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? 5, 6, 7, 8, ajá, 9, 10, 11, 12, ¿ok? Por lo tanto, son 12 aristas, ¿sale? Ahí está. Son 12 aristas. Obviamente ustedes pueden aprenderse el número de vértices y el número de aristas que tienen un cubo y evitarían hacer el cubo y contarlas en ese momento, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes se aprendieran estas características del cubo porque el cubo siempre va a tener la misma forma. Entonces siempre va a tener 8 vértices, siempre va a tener 12 aristas. Y para este tipo de problemas, pues saber ese tipo de información podría resultar importante. ¿Ok? Entonces, dice que en este cubo se cumple que el número de aristas, el número de aristas menos el número de vértices, el número de aristas menos el número de vértices es igual a la longitud de una arista. Es decir, todos sabemos que una arista tiene una longitud. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde se saca esa longitud? De la resta del número de aristas menos el número de vértices. Si sabemos que en este cubo tenemos 12 aristas y tenemos 8 vértices, pues 12 menos 8 me va a dar la longitud de una arista. Por lo tanto, en este caso, la longitud es igual a 4. ¿De acuerdo? Ahí está. La longitud es igual a 4 unidades. Y entonces me pregunta el problema cuál es el volumen del cubo. Sabemos que un cubo, al tener caras cuadradas, tiene lo mismo de largo, tiene lo mismo
de ancho y tiene lo mismo de alto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si nosotros recordamos nuestras clases de geometría, sabemos que el volumen de un cubo, el volumen de un cubo es exactamente igual a elevar al cubo la medida de una de sus aristas, ¿de acuerdo? El volumen de un cubo es igual a multiplicar largo por ancho por alto, que en este caso, como vale lo mismo, es el lado al cubo, ¿vale? Y entonces ya sabemos que la longitud de una arista vale 4, por lo tanto, entonces el volumen es igual a 4 elevado al cubo, ¿sale? Y entonces 4 al cubo sabemos que es lo mismo que 4 por 4 por 4, por lo tanto, entonces 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64 unidades cúbicas. No nos especifica una unidad en particular, pero sabemos que un volumen se expresa en unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen de este cubo con esas condiciones es igual a 64, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es, como conocimiento adicional, que se aprendan las aristas y los vértices del cubo y que sepan cómo calcular el volumen de un cubo. Esas dos cosas son las importantes que podemos destacar en este problema, ¿sale? Vamos a realizar otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a realizar otro ejercicio y vamos a borrar este que tenemos aquí. Ahí está, ¿sale? El problema que sigue, lo voy a escribir, dice, en un pentágono equilátero, en un pentágono equilátero, en un pentágono equilátero, su número de diagonales es igual a la longitud, es igual a la longitud, es igual a la longitud de un lado, ¿de acuerdo? La pregunta es, calcula el perímetro, calcula su perímetro, ¿sale? Ahí está. Las opciones de respuesta, inciso A, 15, inciso B, 20, inciso C, 35, inciso D, 40 e inciso E, 25. Esas son las opciones de respuesta. Bien, dice el problema, en un pentágono equilátero. Ok, primero debemos recordar lo que es un pentágono. Un pentágono es una figura de 5 lados, ¿ok? Es una figura de 5 lados que tiene una estructura más o menos de esta naturaleza. ¿Ok? Más o menos de esta naturaleza con mucha imaginación. Ese es un pentágono. Obviamente, como hace referencia a un pentágono regular, a ver, como que no quedé muy convencido con este pentágono, entonces vamos a hacer otro pentágono, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo nuevamente, a ver cómo nos va. Ok, ya me quedó un poquito más chidori, ¿va? Ya me quedó un poquito más chidori, ok. Entonces, tenemos un pentágono. Dice que es equilátero, porque significa que la medida de cada uno de sus 5 lados es la misma. Tiene 5 lados iguales. Por eso se llama pentágono equilátero. ¿Ok? Este pentágono equilátero dice que su número de diagonales es igual a la longitud de uno de sus lados. Eso quiere decir que para que yo sepa cuánto mide de uno de sus lados, yo necesito saber cuántas diagonales tiene el pentágono, porque la cantidad de diagonales es la medida de uno de sus lados. Recordemos que una diagonal es la unión
de dos vértices no consecutivos. Y quizá no es tema de explicación de este ejercicio, pero sí es importante que sepan que son las diagonales. Las diagonales son la unión de dos vértices no consecutivos. En otras palabras, este vértice y este son vértices consecutivos, este y este. Pero este con este no. Por lo tanto, cuando yo los uno, formo una diagonal. ¿De acuerdo? Este vértice con este son consecutivos, pero este con este no lo son. Por lo tanto, puedo trazar otra diagonal. ¿De acuerdo? Y si sigo revisando, me doy cuenta que este vértice con este no son consecutivos, pero este con este no. Por lo tanto, aquí puedo trazar otra diagonal, nada más que el plumón me lo permita, ¿verdad? Entonces, ahí está. Otra diagonal. Luego tenemos que este vértice con este tampoco son consecutivos. Y finalmente, este vértice con este tampoco son consecutivos. Por lo tanto, también puedo trazar otra diagonal. Aunque parezca un pentagrama, realmente estoy dibujando las diagonales de mi pentágono. Entonces, en este caso, si yo cuento cada una de las líneas que acabo de dibujar, ¿verdad? De las líneas que acabo de dibujar, me doy cuenta que tengo un total de 5 diagonales. ¿Sale? Son 5 diagonales. Y entonces, como dice que el número de diagonales es igual a la longitud de uno de los lados, significa que este lado, o en sí cada uno de los lados, vale 5 unidades. ¿Ok? Como tengo 5 diagonales, significa que 5 es la longitud de uno de los lados de mi pentágono equilátero. Y pues prácticamente ya casi tengo resuelto mi ejercicio. El problema me pide el perímetro. ¿De acuerdo? El perímetro. Y recordemos que el perímetro es la suma de los lados. La suma de los lados. ¿Cuántos lados tengo? 5 lados, ¿verdad? Pero como todos los lados miden lo mismo, entonces lo puedo representar como 5 por L. Y como L vale 5, hago una multiplicación de 5 por 5 y eso me da 25. Por lo tanto, entonces el perímetro vale 25 unidades y esa es la respuesta correcta de este ejercicio. Entonces, todo lo que tiene que ver con figuras, con geometría, también es importante que lo recuerden y que lo repasen, porque también puede venir en su examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Vamos resolviendo poco a poco los ejercicios de las guías. Yo los que les aconsejo es que no dejen de estudiar. ¿Sale? Vamos a resolver un último ejercicio. ¿Verdad? Vamos a resolver un último ejercicio. Y ahorita vamos a borrar este para empezar a resolver el otro que viene. ¿Sale? Entonces, bien truchas. Vamos a borrar este. Recuerden que esta guía aplica para cualquier división de la UAM, a cualquier universidad, digo, a cualquier carrera que ustedes quieran estudiar. Entonces nada más se los digo para que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en consideración. Pueden aplicar para cualquier carrera, ¿de acuerdo? Vamos a ver este siguiente ejercicio que dice, en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, ¿sale? Uno de los ángulos agudos
Uno de los ángulos agudos es 10 grados mayor. Es 10 grados mayor que el triple del otro. Que el triple del otro. Determina la medida. Determina la medida del mayor de ellos. ¿Ok? Bien, entonces dice aquí que la suma de los ángulos, dice en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es 10 grados mayor que el triple del otro. Determina la medida del mayor de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro triángulo rectángulo, ¿sale? Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Tenemos un ángulo de 90 grados y aquí tenemos dos ángulos agudos de los que hace referencia el problema. Dice, en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos es 10 grados mayor, que el triple de otro. Ajá, es 10 grados mayor que el triple de otro. Es decir, este ángulo, yo no sé cuánto vale y lo voy a representar como X, ¿de acuerdo? Y realmente donde voy a formar una expresión especial es aquí. Ajá. Dice, uno de los ángulos agudos, es decir, este ángulo agudo es 10 grados mayor, o sea, es 10 grados mayor más 10, es 10 grados mayor que el triple del otro. El triple del otro. Ajá. Es 10 grados mayor que el triple del otro. El otro pues es X. Por lo tanto el triple del otro sería 3X. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con esta expresión, o con estas expresiones para cada uno de mis ángulos, yo voy a formar una ecuación para poder encontrar o determinar la medida del mayor de estos dos ángulos. Obviamente, el mayor tiene que ser este, porque si este va a valer X, este vale el triple de X más 10 grados todavía, porque así me lo plantea el ejercicio. Entonces, yo parto del hecho de que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es exactamente igual a 180 grados. Entonces, si sumo el ángulo X más mi ángulo de 90 grados más el otro ángulo que es 3X más 10 grados, todo esto tiene que ser igual a 180 grados por la propiedad de los triángulos. ¿De acuerdo? Ahora, es una ecuación de primer grado con una incógnita donde las incógnitas se quedan en la izquierda, los números se pasan a la derecha. En la izquierda me queda X más 3X es igual a 180 menos 90 porque pasa restando con su operación contraria, menos 10 porque también pasa con su operación contraria. ¿De acuerdo? Reduciendo términos, X más 3X, 1 más 3 son 4X, y es igual a 180 menos 90, son 90, ¿verdad? 180 menos 90 son 90, y 90 menos 10 son 80 grados, ¿verdad? Ahí está. Por lo tanto, entonces, X va a salir de dividir 80 grados entre 4, porque el 4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿Y cuánto es 80 entre 4? Correcto. 20 grados. O simplemente 20. ¿De acuerdo? Ahí está. 20. Por lo tanto, entonces, este ángulo de aquí, de la parte de arriba, mide 20 grados. ¿Ok? Pero no es el ángulo mayor. El ángulo mayor de los agudos, obviamente,
de estos dos, pues es este que tengo aquí, que es 13x más 10 grados. Pero como ya sé que x vale 20, entonces sería 3 por 20 más 10 grados. Ajá, 3 por 20 son 60 grados más 10 grados, me daría un total de 70 grados. Por lo tanto, el ángulo mayor mide 70 grados. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio. Aquí lo importante es destacar el que a partir de un texto ustedes sean capaces de plantear las expresiones correspondientes en álgebra. Hay que trabajar con la conversión del lenguaje común al lenguaje algebraico, si les cuesta traducir un texto en expresiones algebraicas. Después, formar la ecuación partiendo de que la suma interna de los ángulos es igual a 180 grados y posteriormente trabajar con la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, es decir, trabajar con los despejes, ¿vale? Esto es todo por el video de hoy, cuídense mucho, nos estamos viendo en una próxima emisión.